Bueno, nos encontramos con Domingo López, secretario general de la CGT desde diciembre de 2011 y miembro de esta desde 2008. Señor Domingo, ¿nos podría por favor relatar el momento en el que usted se enteró de que Francisco Franco había fallecido? Sí, de entrada, Domingo, lo del señor no. Nuestro sindicato no se lleva a llamar a la gente por el que murió en la cruz para los católicos. Si no nos llamamos compañeros, Domingo o compañera, como quieran. Estaba trabajando, porque yo trabajaba en refinería. En la actualidad estoy jubilado. Y estaba trabajando y nos enteramos de que compañeros nos llamaron por teléfono de que pusiéramos la radio, porque en esa época era el principal vía de comunicación era la radio, ¿no? Era donde te podía algunas emisoras fiar, entre comillas lo de fiarse, y después porque la televisión no te podía fiar de nada porque era estatal, es decir, era de la dictadura. Entonces por la radio nos enteramos y lo primero que hicimos cuando salimos, porque yo ya llevo militando en los movimientos sindicales y podríamos decir políticos desde el año 69. Lo primero que hicimos los que éramos más o menos medios cabecillas, irnos a nuestras casas, coger todo lo que teníamos, donde estaban compañeros afiliados en la clandestinidad, sindicatos, direcciones y teléfonos de los de Gila, de aquellos antiguos, y esconderlo todo por si acaso no sabíamos para dónde iba a derivar el rollo este. Fue el mismo gesto que se hizo cuando lo del 23F. La mayoría de la gente lo que hizo fue ocultar toda la documentación que podía. Algunos sindicatos y partidos las quemaron, otros las guardamos. Me acuerdo que en el 23F guardé toda la documentación que tenía, que eran todos los afiliados que tenía al sindicato. Yo antes militaba en otro sindicato. Las puse en una lavadora vieja que tenía mi madre en un cuarto oscuro, que allí no entraban nada más que los ratones. Vamos, si me metí por ahí dentro cuando salí de tal. También me cogió el 23F trabajando y la escondí ahí. Es decir, que en el 75, cuando murió el 20N, yo lo llamo el enano, cuando se murió el enano, pues escondimos todo lo... Por si acaso no sabíamos para dónde iba a derivar esto. Si se iba a seguir en la dictadura más dura o iba a haber una apertura y tal. Es decir, como no sabías, no podías arriesgar. Y la noticia a su alrededor, así, en plan de sus padres o sus amigos que no estaban afiliados, así como lo vivieron. Mi padre luchó en la guerra del lado republicano, se murió, y él siempre lo decía, que se iba a morir con la mala suerte de no ver morir a Franco. Mi madre cogió miedo porque había vivido la guerra, ¿entiendes? Y no sabía muy bien. Y bueno, en los medios donde yo me movía, pues todo el mundo contento porque se había muerto y posiblemente a lo mejor podía haber una apertura y tal, pero en otra gente que no era, podríamos decir, tan extrema como nosotros, pues sí había miedo, pues no se sabía muy bien para dónde iba a tirar la cosa. Es decir, por mucho que hubiese dejado al que tenemos hoy, que dice que quiere transparencia y que la ley es igual para todos los españoles, y la hija hoy quedó libre de toda sospecha, no sabías tampoco de qué pata cojeaba Juan Carlos, porque no hay que olvidar una cosa muy importante que lo olvida todo el mundo, es decir, no está ni en los libros de texto, porque no es conveniente ni políticamente correcto ponerlo. Es decir, Juan Carlos está porque no lo eligió el pueblo, Juan Carlos está porque lo dejó Franco. Franco lo nombró y él se quedó. Él nunca ha sometido al pueblo español si querían un reinado, o querían volver antes de lo que rompió Franco, porque Franco lo que se levantó en contra de una república elegida por el pueblo. Entonces, lo lógico hubiese sido que se hubiese sometido al pueblo a esa decisión, dejándolo un tiempo para que decidiera. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría estábamos seguros que hubiese salido el rey, vamos, por miedo, ¿no? Y que el pueblo, una parte del pueblo sí estaba preparada políticamente, pero otra parte seguía todavía en la ignorancia, ¿no? Seguían aquellos que mandaron los notas. No soy comunista, pero se decía que los comunistas tenían cuernos y rabos, prácticamente, ¿entiendes? Entonces la gente, sobre todo la gente mayor que vivió la guerra, es lo que hay que entender, estaba muy asustada, porque habían vivido una guerra, habían pasado mucha hambre,
muchas necesidades, mucha represión, que no se habla, que aquí en Canarias hubo mucha represión, ¿eh? Algún día alguien tendrá que contarlo, aunque ya están saliendo libros a este respecto, pero tenían mucho miedo. Entonces, algunos contentos, pensando que esto iba a ir a mejor, y nos equivocamos, pues mira dónde está, y otros con miedo. Entonces, bueno, se fue paso a paso. Algunos no estábamos de acuerdo con los pasos que se siguieron, algunos no, bastantes. Lo que pasa es que a eso se les ignoraron. Aquí, para llegar a las circunstancias que estamos, y a lo mejor ustedes no lo pueden entender, pero yo no sé si se puede decir claramente que el PSOE y el Partido Comunista se bajaron los pantalones para entrar en el juego democrático y estar en el Parlamento, ¿no? Entonces, eso ya de por sí habla de los partidos, ¿no? Ahí los tienen, en las elecciones el Partido Comunista se estalló, el PSOE en las primeras se fue al traste, pero claro, ya cuando la UCD estaba hundida y la derecha estaba hundida, la gente lo que votó es una alternativa, pero una alternativa donde ya Felipe González había anunciado el marxismo, había renunciado a todo lo que es la derecha, lo que es la izquierda realmente, lo que es el socialismo, y se había votado un brazo de donde estamos ahora, en la socialdemocracia alemana, que es la que sigue manejando todo el cotarro. Es decir, que eso es un poco lo que nos pasó a muchos. ¿Cómo fueron así un poco los días posteriores de la muerte de Franco? Algunos cometimos la locura de colgar en algunos sitios las banderas republicanas. Sí, estábamos en esa época, bueno, yo todavía sigo estando loco, ¿no? Pero en esa época algunos colocaron la bandera republicana. Siempre me acuerdo de un pueblo de Málaga, un señor de cerca de 80 años, cuando se enteró que se murió Franco, ese mismo día, al día siguiente por la mañana, cogió su bandera republicana, tenía guardada, y la colgó en el balcón, ¿no? No le hicieron nada y tal, pero eran las ansias que tenía la gente de libertad. ¿Qué pensabas? Dice, lo que te he dicho, pensabas que esto iba a cambiar, que iba a dar un giro total. Nos llevamos un desengaño fatal. Lo primero que hace el rey es nombrar al mismo presidente que tenía Franco, Arias Navarro. Entonces ahí ya dices tú, pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Es que sigue el famoso Fraga, que cuando se murió todo el mundo dice que era un hombre bueno y que era uno de los padres de la Constitución y tal. No hay que olvidar que con Fraga de ministro, y lo que no había hecho la dictadura lo hizo en nota, de ministro del Interior, cogió y mandó las fuerzas a entrar en una iglesia en Vitoria y mató 7 trabajadores dentro de una iglesia. Ese era nuestro amigo, que todo el mundo, que cuando se murió dice que era un bueno, que era un padre de la patria, pues no sé de qué patria, ¿no? Pues era de la de Galicia, que es donde vivía en nota como el rey y como un embajador particular. Pues se permitía hasta el lujo, el tío, lo que no hacía el gobierno español lo hacía él, de invitar a Fidel Castro. Dos contradicciones, ¿no? Tú dices una cosa a la otra. Entonces veías que fue un desánimo total. Y por eso se siguen muere Franco y siguen las luchas como si Franco estuviera vivo, pero quizás se identifican más en la calle para que la gente, los presos que estaban salieran, los sindicalistas que están detenidos salieran, y se hiciera una amnistía y que se rompiera. Es decir, no se pactara como se pactó, sino una ruptura. Oye, hasta aquí hemos estado y fuera, de esto no queremos saber nada, vamos a hacer algo nuevo. Pero bueno. Y con respecto a la economía, ¿usted vio progreso o vio que...? Ahora se está manejando en estos días que otro gallego, pero esta vez con bigote y elegido por la mayoría del pueblo, quiere hacer otro pacto, como los pactos de la Moncloa, para salvar a España de la crisis. Entonces, aquí también yo, sin ánimo despectivo, sino porque son las figuras, sin ofenderte, el enano y el gordo, el secretario general de Comisiones Obreras y el secretario general de la UGT, se van a reunir con este señor para ofrecerles un pacto. ¿Qué pacto le vas a ofrecer si ya no le queda nada a los trabajadores? Ya no les queda nada. Entonces, en esa época, la inflación iba para arriba y la economía iba para arriba, pero ¿por qué iba para arriba también? Es decir, todo iba mal, ¿pero por qué? Porque los capitales que estaban invertidos en España, que es lo que no dice nadie tampoco, tenían miedo, no sabían a dónde iba a ir esto.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Todo el mundo se llevó la pasta. Si vamos a ver que se resuelva todo, y cuando se resuelva todo volvemos, porque era mano de obra barata. Es decir, lo que pasó cuando se rompió lo que se dice el bloque, ¿te acuerdas que todos los países del este, qué se hicieron todas las industrias? Tenían manos de obra barata, cualificada, porque se hacía como aquí todo, era raro, decir, que un padre mandara a un hijo a una universidad, costaba un ojo la cara, porque todos eran obreros, es decir, el que no era de la construcción, pues tenía su ventita, era del metal, es decir, todas las industrias que habían, ¿no? Entonces esa gente para mandar a un hijo a una universidad costaba un montón. Pero si tenías 3 mandabas uno, los otros 2 se joden a trabajar. ¿Qué es lo que había en aquella época? Lo mismo que se está repitiendo el ciclo. Formación profesional. Te los metían a todos en formación profesional. ¿Y qué salía? Carpintero, electricista, fontanero, tal. ¿Qué es lo que hacía falta? Eso lo tenía, esa mano de obra. Entonces, por eso vino el capital. Se fue y cuando la cosa se normalizó, volvió. Los célebres platos de la Moncloa, yo creo que en realidad no sirvieron para nada, sino para atenazar. Fue la primera tenaza que le pusieron a los trabajadores, que ahí firmó Comisiones y UGT, junto con los demás partidos, de que si la inflación subía un 30%, los sueldos no podían subir más de un 20%. Tú imagínate cómo estaba la economía, ¿no? Y entonces ahí se firmaron convenios, y una de las empresas que fue a la huelga fue la mía, es decir, en contra de los pactos de los Moncloa, y nosotros no queríamos esos pactos. Si la vida sube un 30%, tú me subes a mí un 30%. Abarata los precios o haz lo que quieras, interviene. Pero al trabajador, que es el sacrificado, todavía, arriba que cobras poco, le vas a quitar más, que es lo que pasa hoy en día. Y después dicen que la economía sumergida es la que está perjudicando a este país. Es que si no hubiera economía sumergida, estábamos todos en una esquina con una escopeta disparando ya. Porque a ver cómo lo das de comer, que eso es lo que la gente se lo toma un poco a voleo, ¿no? Porque te dicen 6 millones de parados. No. A mí las cifras frías no me dicen nada. Vete a casa donde un padre no le puede dar de comer a 3 hijos. Al final robas para echarle de comer a tus hijos. Porque le tienes que dar de comer a tus hijos. Y tienes que pagar una hipoteca, y tienes que pagar un agua, y tienes que pagar la luz. ¿Cómo vive un hombre con 420 euros de ayuda del paro? ¿Cómo vive? No puede vivir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y después me dices tú, y después el gobierno es el que me pide a mí ayuda. Algunos sindicatos se la han dado. Ayuda a mí para luchar contra la economía sumergida. Perdona. ¿Quién tiene las herramientas? Tú. Pues lucha. Primero, ¿quiénes son? Los empresarios. Porque si el empresario no te contratara, tú no tenías economía sumergida, ¿no? Si se ficcionara a los empresarios que tú estás trabajando, venga, contrato. Pero ustedes saben cuántos inspectores de trabajo tenemos para toda la isla, con todos los puestos de trabajo que hay aquí. Si se lo digo, se ríen 6. Para que vean la semejanza que había cuando se acabó la dictadura con lo que estamos viviendo ahora. Sí, es un ciclo. Sí, Capitalismo vuelve a lo mismo otra vez. ¿Por qué España está como está ahora? Por lo mismo, cuando hubo la crisis, todos los que tenían la pasta, paraísos fiscales. Igual. Y nos han dejado colgados. Pero bueno. ¿Cómo recuerda usted la desaparición de la ley de prensa? Entre comillas, esa era la de Fraga también. Que es un como dicen por allá por Sudamérica, un prócer de la libertad. Sí. Bañando ese calzoncillo cuando se cayó la bomba atómica y todo. Yo creo que de eso duró tanto porque la radiación lo que hizo fue conservarlo en vez de matarlo. Ya desde mi punto de vista la vivimos ni fu ni fa, porque lo que hizo fue abrir un poco nada más. Tampoco se podía informar con la libertad de empresa, tampoco podías informar de las huelgas donde había, porque cuando había huelga había una cosa que no existe hoy en día, que se ha perdido en la clase trabajadora por el acomodo de la misma clase trabajadora, que se llamaba el socorro rojo, que era utilizado durante la guerra, ¿entiendes? Entonces no decían qué empresa estaba en huelga, qué empresa no estaba en huelga. Con la libertad de eso, quizás un poco lo que vino, que a alguna gente le vino bien, fue el destape, que ya podía haber revistas donde las mujeres enseñaban el bikini y esas cosas, pero libertad de prensa, libertad que tú pudieras expresar lo que tú quisieras, no.
porque habían en aquella época lo que se llamaba Cambio 16, había otra que era muy buena también, no me acuerdo ahora cómo, Cuadernos para el Diálogo, que si se salían, eran un poco las que estaban más a la izquierda, ¿no? Diario 16 cuando empezó, no después cuando lo cogió la derecha. Si se salían un poco de lo que estaba marcado por la ley de prensa, les secuestraban los periódicos, no se los dejaban sacar. Es decir, libertad de prensa, yo creo que algún periodista la habrá celebrado, pero bueno, porque podría escribir un poquito más de lo que escribía, pero nada, no, nosotros no, ni fu ni fa. Nosotros seguíamos sacando panfletos, para decir la verdad. Usted ya dijo que su empresa había ido a alguna huelga y tal, pero usted personalmente, en plan individual, ¿fue a alguna manifestación? ¿Participó en alguna? ¿Y cómo la recuerda? Sí, sí. O sea, ¿eran agresivas o...? ¿Ustedes saben dónde está la subdelegación del gobierno ahora? Con lo que llamaban el gobierno civil, enfrente del ayuntamiento de... Sí. Vale. Cuando vayan por allí, se fijan que la puerta principal es esta aquí. Por el lado que el ayuntamiento no, por el otro lado, si subes un poco, hay una bajada. Y es así, y al fondo aquí había una fuente, y después aquí habían los calabozos de la policía social. Ahí a todos los que participaban en una manifestación, si te atracaba, te llevaban. Y te daban un currito. Y te daban con toallas mojadas. Por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, estuve 5 veces ahí. Así que imagínate cómo eran las manifestaciones. Aquí en la época de la dictadura había cosas que no se ven ahora. O en épocas de la democracia también habían cosas que no se ven ahora. La democracia entre comillas, la que empezó. Es decir, antiguamente, ustedes no se acuerdan, pero se los pueden preguntar a sus padres, que yo creo que sí se pueden acordar algunos. La guagua tenía 2 horarios. Tenías un horario que era la hora obrera, que se llamaba, y la hora normal. Entonces la hora obrera era más barata para que los obreros y los estudiantes la cogieran y les saliera más barata, que era de 4:30 a 5:30 o a 5, ya no me acuerdo muy bien de eso. Pues una vez que la subieron 2 perras que eran 20 céntimos, no de los de ahora, sino de los de antes, estudiantes y trabajadores, nos enfrentamos a la policía, quemamos guagua, cortamos tráfico y todo. Esas eran las protestas. Cuando se cortaba o se trataba de cambiar algo de la enseñanza, estudiantes y trabajadores salían juntos y te ibas a la calle y las formabas. Cuando la policía mató, porque aquí se mataron varias personas, pero asesinaron, no mataron, asesinaron a Bartolomé y a Javier, la gente sin distinción se tiró a la calle. Y si te puedes ir a los periódicos y tal, que tuvieron que traer refuerzos de afuera. Es decir, las manifestaciones pacíficas, la única que recuerdo yo media pacífica fue cuando, bueno, hubieron varias, pero así, grande que hubiera mucha gente, la del 23F. Menos al final de la cola de la manifestación del 23F, porque ahí íbamos los no constitucionalistas, los no conformistas, y lo que pedíamos es que los notas los metieran en la cárcel y democracia real. ¿Ya? Las manifestaciones eran agresivas, casi todas. Y ya con el tiempo se fue perdiendo la agresividad, porque te digo, en parte por el acomodo. ¿Cómo se vivió el intento de golpe de Fernando Tejero en el año 81? Las cosas como son, y perdón la expresión, acojonadito. Porque vamos, el hotel ya lo habían intentado un par de veces, ya por ahí en tiempos de la democracia, que decían que ya teníamos democracia y tal igual, habían matado ya personas también, la policía persiguiéndola, la extrema derecha había hecho de lo suyo, entonces se pensaba que esto iba un paso atrás. Es decir, que volvíamos otra vez a la dictadura pura y dura. Y se vivió muy mal. Es decir, hubo gente, y es normal, ¿no? Porque todo el mundo no es igual, que hasta se escondió, hasta que no se resolvió el tema, pues hubo que ir a buscar y decirles que todo se había solucionado. Pues se solucionó rápido, pero bueno, algunos tuvieron hasta 3 días porque todavía no lo tenían claro.
Normalmente no dormíamos esa noche no dormimos en nuestra casa, ni la del día siguiente, aunque cuando dijeron que se habían entregado y tal, pero claro, ya estabas escamado y ya no te fiabas de nadie. Y entonces no sabía si era una artimaña para que aquellos salieran, y cuando ellos salieran y se entregaran, pues el gobierno iba a endurecer la cosa para que no hubiera otro intento de golpe de Estado, ¿no? Pero sí, se pasó bastante mal. En aquella época, decían, una manifestación, por ejemplo, en Asturias o en Málaga o en Granada, la policía a veces corre la dispara al aire y hay 2 muertos, ¿no? O como coño dispara al aire. Yo todavía había estudiado algo de física y no decía yo, coño, pues mira, la bala que cae, que la traen nota, pero que lo normal es que te coja por la cabeza, ¿no? O por un hombro, no, lo cogía por la espalda. Entonces ya decía yo, coño, son balas te diría. Sí, yo creo que esa fue el 23F sí fue una época, no de miedo, ya te digo, sino de un poco, por buscar una palabra que la entendamos todos, de acojona. En general, ¿usted cómo valoraría el periodo de transición? O sea, ¿favoreció a España y a...? Yo creo que no facilitó, podríamos decir, el tránsito sin que a lo mejor hubiera más muertes de las que hubo. Pero después de ese tránsito, cuando ya la UCD pierde todo el poder y se instala el PSOE en el poder, yo creo que se tenían que haber hecho otras cosas diferentes a las que se han hecho. Primero, la consulta popular, si queríamos rey o queríamos volver a donde estábamos, porque pedir la república no es que queramos ahora hacer algo nuevo, inventar algo nuevo, que yo digo que, a mi manera de ver, la república es un camino para donde a mí me gustaría llegar. No es mi gobierno ideal tampoco, ¿entiendes? Pero bueno, lo acepto, es un paso más a seguir. Igual que no creo en las urnas, porque ahí los tiene, ¿no? Ahí tiene. Es decir, las urnas, ¿a quién favorece? A los grandes partidos. ¿Por qué se hizo la ley? Para eso. ¿Entiendes? Es decir, está para eso. Entonces, yo creo que cuando entró el PSOE tenía que haber habido un cambio, haberse consultado al pueblo. Y después te sientes engañado con un partido que se sigue de izquierda y lo primero que hace es meterte en la otra, ¿no? Entonces, nosotros desde los que hemos luchado toda la vida, porque yo quisiera saber, porque es mucho, está muy bonito en el currículum de los políticos decir, yo estuve en la cárcel porque luché por la democracia, pero ¿por cuál? ¿Y en qué cárcel? ¿Y cómo te trataron? Porque no es lo mismo que te cojan en la calle luchando que te cojan en un despacho en una reunión que se llamaba clandestina. No es igual, no te trataban igual, ¿no? A Felipe, a Guerra, a Santiago y a los otros cuando los cogieron, seguro que no los trataron igual que a los trabajadores y estudiantes que salíamos a la calle a protestar. Ese te llevaba un palo. Y yo no vi nunca en primera fila manifestaciones ilegales a ninguno de ellos, ¿no? Te llevas una decepción, te llevas que yo haya luchado, que haya sufrido palizas, que me hayan detenido, que haya estado en la cárcel, para esto que tengo ahora, pues te desilusiona. Para que no le pregunten lo que quieren. Sí, sí, exactamente. Y nosotros lo que pedimos es que la lucha no está ni aquí, ni en los despachos, ni nada. La lucha está en la calle. ¿Tú te crees que algunos de los pocos que quedamos ya, que cada vez que vamos quedando menos, que luchamos porque esto fuera distinto, por un futuro para ustedes, para mis hijos también, para mi hija en este caso, ¿estamos contentos con lo que hay? No. ¿Y qué puede pasar? Pues que algunos de los que estamos en esa línea, pues algún día cometa un disparate. Y el disparate puede ser, pues yo qué sé, pues encerrarte en un sitio y decir me muero de hambre aquí, o te quemas a lo bonzo, o a ver si despiertas conciencia, porque por esto no hemos luchado nosotros. Y perdónenme la expresión, por esta mierda no hemos luchado nosotros. Hemos luchado porque todos los estudiantes pudieran tener acceso a lo que quisieras estudiar, formación profesional, ir a la universidad, lo que tú quisieras. ¿Que te quieres ir a una privada? Bueno, pues eso es cuestión de tu padre, pero las públicas tienen que tener acceso a todo el mundo. La sanidad tiene que tener acceso a todo el mundo. Y todos los que han trabajado para sacar este país adelante, no ahora que está para abajo, sino que han sacado este país adelante, que son los viejitos, no los puedes dejar botados ahora. Con el copago,
que no les da asistencia de las ambulancias, se las tienen que pagar. La gente que lleva 40 años sacrificada, trabajando, cotizando, ahora los deja botados. ¿Qué futuro les esperan a ustedes? Ya ustedes que están estudiando, pero los que han terminado, cuando te dicen que para llegar a la pensión tienes que tener cotizado 35 años, si te pones a trabajar a los 32, 33, con suerte que te hagan un contrato, ¿hasta cuánto tienes que estar trabajando? Hasta los 80, para poder darte una pensión. ¿Tú te crees que eso podemos estar contentos por ese futuro que le hemos dejado a ustedes? Yo precisamente con eso no. Y tampoco es la salida que dicen algunos. No, los estamos preparando para que se vayan a trabajar fuera. ¿Y por qué no te vas tú? ¿Dónde están los dineros? Cuando ustedes entrevisten a algún político, pregúntenle que dónde están los dineros que vinieron de Europa para Canarias. Y le preguntan qué es la RIC. ¿Ustedes saben lo que es la RIC? Eso son las empresas, las grandes empresas. Una parte de los beneficios los tienen que guardar ahí. Y se supone que ese dinero, igual me equivoco, pero ya te digo que las cifras no, pero puede haber 3.000 millones de euros, que eso es para crear empleo, se supone. Has visto que empleos se han creado, porque siguen, solo acogen ese dinero para comprarse una nave, que después la dejan cerrada. Pero claro, con ese dinero que sacas de ahí, eso no paga impuestos, porque está precisamente ahí para eso. ¿Se le ha explicado al pueblo lo que es la RIC? No. Lo único, el otro día salió uno de los constructores diciendo que porque no se necesitaba el dinero de la RIC, fíjate tú, el dinero de la RIC para terminar el anillo insular. Y yo le mandé en el periódico que lo puso un correo debajo diciendo, porque este mismo señor no propone que ese dinero sea para acabar el hospital del norte y del sur. ¿Tú lo publicaste? Esa es la libertad de prensa. Sí, moscas cojoneras no interesan. Y después sí tienes páginas donde puedes escribir, pero la gente prácticamente casi ni las lee y pasa, todo el mundo se va a lo mismo. Pues nada, señor Domingo, muchas gracias por su tiempo. Retíralo de señor Domingo y siéntate. Muchas gracias, Domingo, por su tiempo. Cualquier cosa que les hagan falta, mi niño, aquí estamos.